No lo contaban. No podían. Porque en el Hollywood dorado, cuando una actriz salía llorando de un despacho, lo único que decían era que había perdido un papel. Pero la verdad era otra. Ahí dentro, donde se cerraban puertas con seguro y se bajaban persianas, se decidía quién sería famosa y quién se rompería por dentro para conseguirlo. Algunas dijeron que no, y las borraron. Otras dijeron que sí, porque no había otra salida. Y muchas, simplemente, no dijeron nada, porque si hablaban, nadie las creía. O peor, las llamaban problemáticas. Este video no es para entretener. Es para incomodar. Hoy vamos a hablar de las actrices del viejo Hollywood que fueron forzadas, manipuladas o utilizadas por puro deseo bajo amenaza de no volver a trabajar jamás. Sin decir la palabra, pero dejando claro lo que pasó. Porque la fábrica de sueños también era una máquina de silencio. Y estas son las que pagaron el precio. No tenía nombre de estrella. No tenía agente. Era solo una bailarina contratada para animar una fiesta de MGM en 1937. Pero lo que pasó esa noche fue todo. Menos entretenimiento. Fue drogada, encerrada en una habitación de hotel con un ejecutivo borracho y forzada. Lo denunció. Fue a juicio. Y Hollywood hizo lo que mejor sabía hacer. Encubrir. La humillaron, la acusaron de mentirosa, la destrozaron en la prensa. El caso desapareció. Ella, también. Durante décadas, nadie volvió a hablar de Patricia Douglas. Hasta que en los 2000, un periodista desenterró la historia. Era tan brutal que parecía ficción. Pero no lo era. Fue el primer gran caso de agresión sexual en la industria del cine. Y el primero en ser completamente silenciado. La llamaban la niña prodigio. Pero nadie hablaba de lo que le hacían cuando las cámaras se apagaban. Desde los 13 años, Judy fue propiedad de MGM. La tenían medicada, vigilada, controlada, y cuando se negó a agradar a ciertos productores, la encerraban. Literal. En camerinos sin comida hasta que obedeciera. Uno de ellos, según testigos, la citaba para revisar guiones y la tocaba mientras le prometía un papel nuevo. Cuando Judy empezó a hablar, años después, ya estaba rota. Su voz seguía siendo mágica. Pero su cuerpo era una prisión. Murió temprano, a los 47, exhausta de una vida que parecía un musical. Y fue una pesadilla sin coreografía. Fue Hitchcock quien la eligió. La moldeó, la vistió, la dirigió. Pero también la encerró. Durante el rodaje de Los pájaros, Tippi se convirtió en su obsesión personal. Él quería controlarla dentro y fuera de escena. Se colaba en su camerino, le exigía cenas privadas, y cuando ella dijo no, cambió el guión. Literalmente, en una escena, le lanzó pájaros vivos durante días, provocándole heridas reales. Dijo que era por realismo, pero todos sabían que era castigo. Cuando Tippi lo denunció, nadie le creyó. Su carrera murió de un día para otro. Años después, dijo en sus memorias: no me rompió, pero me lo intentó todo. Y la industria miró para otro lado. Tenía talento de sobra, presencia arrolladora, y una voz que podía paralizar un set. Pero era negra, y en el Hollywood de los años 30, eso era suficiente para condenarla al fondo del encuadre. Trabajó junto a Bette Davis y Barbara Stanwyck, pero nunca le daban crédito. Detrás de esa invisibilidad forzada, se escondían cosas más oscuras. En rodajes, era tratada como empleada, no como actriz. Y cuando un productor la citaba para hablar de una oportunidad, todos sabían que significaba otra cosa. Una vez, durante una gira, fue obligada a compartir habitación con un ejecutivo que no aceptaba un no. No había prensa, no había testigos, solo órdenes y silencio. En la industria le llamaban servicial. Ella sabía lo que querían decir. Fue la cara del cine para adultos en los 70s, pero su historia empezó antes, mucho antes. Linda llegó a Los Ángeles joven, ingenua, y con un novio que prometía hacerla famosa. La llevó a fiestas, rodajes, habitaciones, y una vez dentro, no pudo salir. Fue drogada, filmada contra su voluntad, ofrecida como mercancía en circuitos privados, con la promesa de que algún día llegaría el papel. Lo logró, sí, pero no como actriz. Como víctima pública de una industria paralela donde el consentimiento no existía. En su biografía dijo:
No actuaba. Sobrevivía frente a cámara. Hollywood no la salvó. Solo se benefició del escándalo. Era menuda, dulce, perfecta para los papeles de chica inocente. Pero su infancia había sido una pesadilla, abandonada, institucionalizada y desde muy joven, usada por hombres que prometían fama. Los rumores sobre sus primeros castings hablaban de sesiones privadas, pruebas que no eran pruebas y favores que eran exigencias. Lo aceptó como parte del juego, hasta que el juego la rompió. Sufría de paranoia, aislamiento, desconfianza total hacia los hombres. Terminó su carrera haciendo películas de serie B mientras se aferraba a la cordura. Un día, su propio hijo la mató. Nadie entendió por qué. Pero quienes conocían su historia sabían que Susan llevaba muerta desde hace años. Solo que nadie quiso mirar. Fue la niña perfecta en los años 40. Sonreía en cada escena como si no supiera lo que venía detrás. Ganó un Oscar juvenil, y los estudios la moldearon para ser la próxima gran estrella. Pero cuando creció, ya no interesaba su talento, solo su cuerpo. Fue acosada en sets, presionada en oficinas, y citada a cenas que no terminaban con postre. En entrevistas años después, dejó entrever que lo que vivió fue lo que muchas callaban. Me ofrecían papeles, pero había condiciones, y ninguna estaba en el contrato. Abandonó Hollywood joven, no por falta de papeles, por exceso de asco. La historia de Bárbara es casi una maldición escrita con lápiz labial corrido. Fue entregada, literalmente, por sus representantes a ejecutivos que prometían subirla de nivel. A cambio, ella tenía que callar, sonreír y obedecer. Participó en películas olvidables, pero su nombre brillaba en columnas de escándalos, peleas por hombres y habitaciones de hotel donde el guión siempre terminaba antes de lo esperado. Perdió su carrera, su dignidad, su salud. Terminó en la calle, prostituyéndose por monedas, con un pasado lleno de promesas que la devoraron. En su autobiografía, escribió sin rodeos: fui vendida, muchas veces, y lo peor es que creí que era normal. Todos pensaban que era una más del montón. Bonita, católica, disciplinada. Trabajó con Elvis Presley. Protagonizó comedias blancas, y de pronto, desapareció. Se metió a un convento, y el mundo asumió que había encontrado a Dios. Pero en sus memorias lo dejó caer como una bomba silenciosa. Durante un rodaje, vivió una situación irreparable con un hombre poderoso del estudio. Nunca dio nombres. Solo dijo que, después de eso, no pudo volver a sentirse segura en un set. Su vocación nació del miedo. Se convirtió en monja, sí, pero no por paz. Por supervivencia. Porque en Hollywood, ser buena no la salvó. Y ser fuerte no fue suficiente. Fue amante de Charlie Chaplin. Pero su historia no es de amor, sino de manipulación, control y un escándalo que casi borra su existencia. Chaplin la conoció, la sedujo, y cuando ella quiso algo más que encuentros a puerta cerrada, él la dejó. Ella quedó embarazada. El estudio le dio la espalda. La prensa la destrozó. Chaplin negó todo, incluso la paternidad. Hubo un juicio, pero lo que no salió en los titulares fue el patrón de coerción. Joan era una aspirante más que fue usada, descartada, y luego públicamente humillada cuando se atrevió a hablar. Terminó en instituciones psiquiátricas, declarada inestable. Pero lo que muchos olvidan es que la locura no vino sola. Se la fabricaron. Tenía una voz ronca, una mirada de cine negro y una presencia magnética. Pero cuando apareció en un escándalo vinculado a una red de prostitución VIP en Hollywood, su carrera se evaporó. Lo que pocos sabían es que fue forzada a formar parte de esa red bajo amenaza directa de blacklist. Si no colaboraba, no volvía a filmar. Años más tarde, en entrevistas crípticas, dejó frases como: en este negocio hay dos caminos. El que te ofrecen y el que tú crees que estás tomando. Nunca volvió a tener el mismo brillo. Porque en Hollywood, si te niegas a jugar el juego sucio, te borran sin aplausos. Rubia, misteriosa, ícono de femme fatale. Pero detrás del cabello tapándole un ojo, había una mujer que se hartó de ser tocada sin permiso, presionada en sets y citada por ejecutivos que usaban su contrato como amenaza. Se volvió impredecible, temperamental, empezó a beber.
Decían que era problemática, que nadie quería trabajar con ella. Pero nadie mencionaba el verdadero motivo. Verónica decía no, y cada no le costaba una película. Una noche, fue encerrada en un camerino tras rechazar una invitación de un productor. Estuvo horas. Cuando salió, ya no era la misma. Su carrera terminó antes de los 35, y en sus palabras, yo no fracasé, me escapé. Era la chica decorativa de decenas de películas noir, siempre al borde de la acción, siempre perfectamente colocada, como un trofeo. Pero Myrna sabía muy bien qué se requería para seguir apareciendo en pantalla. En entrevistas después de su retiro, lo dijo sin adornos. Había fiestas en mansiones donde no te invitaban a comer ni a actuar, solo a obedecer. Las llamadas llegaban de noche, los autos venían a buscarla sin explicación, y al día siguiente, había un papel disponible. Si decías no, lo tomaba otra. Nadie preguntaba cómo se conseguían los roles. Porque todos sabían. En sus últimos años se volvió amarga, solitaria. No porque nadie la quisiera, sino porque ya no quedaba nadie a quien tuviera que complacer. La vendieron como la mexicana salvaje, un estereotipo con tacones y acento que Hollywood explotó hasta dejarla sin aire. Pero bajo esa imagen había una mujer usada, manipulada y finalmente desechada. Su vida estuvo llena de amantes famosos. Sí, pero muchos de esos vínculos empezaban en oficinas de poder, donde el sí no era una opción. Le prometían portadas, contratos, giras, a cambio de su misión disfrazada de romance. Cuando quedó embarazada, sola y humillada, decidió terminar su vida. La prensa dijo que fue drama, que era una loca más, pero la nota de suicidio decía otra cosa. No me dejaron ser como yo quería, solo como ellos querían mostrarme, y nadie quiso leerla completa. Tenía 24 años cuando subió al cartel de Hollywood y se lanzó al vacío. Todos dijeron que fue fracaso, que no consiguió los papeles, pero detrás de su caída había algo más. Un casting que terminó a puerta cerrada, una promesa que se volvió amenaza, y un silencio que la rodeó como una soga. Peg venía del teatro, tenía técnica, presencia. Pero eso no bastaba. En la gran fábrica de sueños, ella fue otra joven actriz que aprendió demasiado tarde, que no importaba cuánto talento tuvieras si no aceptabas lo que venía fuera del libreto. Su muerte fue una metáfora, pero lo que pasó antes fue aún más escalofriante. Y eso nadie lo quiso contar. Estas mujeres no fueron víctimas en un titular. Fueron silenciadas en camerinos, presionadas entre escena y escena, forzadas a aceptar reglas que nadie escribió, pero todos conocían. No fue un error, ni un caso aislado. Fue un sistema que supo muy bien cómo cerrar la puerta y apagar la luz, dejando solo promesas y cuerpos quebrados. Algunas callaron toda la vida, otras intentaron hablar, y las tacharon de locas. Porque en el Hollywood dorado, si decías lo que te hicieron, eras tú la que perdía el papel. Y lo más incómodo de todo es esto. Muchas veces, los que sabían, aplaudieron igual. ¿Y tú? ¿Creías que la fama venía solo por talento? ¿O sabías lo que había detrás de cada contrato firmado con una copa en la mano y una puerta sin pestillo?